Hola, saludos. Mi nombre es Rafael de Mezquita Dil. Soy historiador y licenciado en Historia por la Universidad Federal de Paraná, en Brasil. Tengo maestrado y doctorado en Historia por la misma institución y actualmente soy maestro de Historia en un colegio de Curitiba y en Brasil, y también soy profesor invitado de Historia de la Iglesia en un seminario diocesano acá en Brasil y en un centro universitario católico también acá en Brasil. Este video es una respuesta a algunas preguntas que me enviaron algunos estudiantes del colegio Marymount en Cuernavaca, México. Me gustaría, por tanto, saludar a los estudiantes, profesores y todo el personal del colegio Marymount de Cuernavaca. La primera pregunta: ¿por qué inició la Inquisición? La Inquisición comenzó debido a cuatro factores. Primero, el crecimiento de herejías medievales en Europa Occidental a partir del siglo XI. Dos, el carácter más violento de las herejías medievales y su oposición a los órdenes feudales y eclesiásticos vigentes en ese momento, lo cual fue diferente el caso de las grandes herejías antiguas, que solo disputaban un elemento doctrinal sin proponer una transformación radical de dogmas e instituciones. Tres, el apoyo de algunos señores feudales a grupos heréticos, como los condes de Toulouse, con los herejes cátaros, que desafiaron el poder de la Iglesia. 4, el conflicto entre el papado y algunos monarcas y señores feudales, que eventualmente podría generar disputas sobre cuál de estas instituciones tenía las prerrogativas para definir qué era herejía y las formas de combatir a los herejes. Más concretamente, podemos decir que después del primer envío de inquisidores de la fe por parte del Papa Inocencio III, en el paso del siglo XII al XIII, fue el conflicto entre el Papa Gregorio IX y el emperador romano germánico Federico II Stauffen, quien indujo al papado a crear el Tribunal de la Inquisición. Federico estaba en conflicto con los papas por no haber renunciado al trono siciliano después de su coronación imperial. Para mostrarse, por tanto, más celoso en la defensa de la fe católica que los propios papas, Federico tomó la iniciativa de combatir a los herejes con una ley en 1220 que usaba el delito de heresía para el crimen de lesa majestad, equivalía el crimen de lesa majestad al crimen de heresía, crimen este que era castigado por tanto con la muerte. Y otra ley en 1224 que castigaba a quienes colaboraban con los herejes con la confiscación de bienes o mutilaciones. En este contexto que el Papa Gregorio IX decidió centralizar y organizar la investigación y el juicio de los casos de la herejía con la creación del Tribunal Inquisitio Hereticae Previtatis, que en latín significa Inquisición de la Perversión Herética, a través de la bula Licet ad Capiendos en 1233. Así la investigación, la absolución, la condena y el castigo por herejías en toda la Iglesia estaban reservadas para el Tribunal de la Inquisición, directamente vinculado al Papa, y ya no a los obispos, monarcas o señores feudales como sucediera antes. El término Inquisición deriva del latín inquirire, que significa investigar o interrogar. Esto se debe a que el sistema legal eclesiástico medieval era el interrogatorio, en el cual el acusado y los testigos eran interrogados directamente por el juez, diferentemente de los tribunales occidentales modernos que operan bajo un sistema acusatorio, en el cual el acusado y los testigos son interrogados por los defensores y acusadores ante el juez. La pregunta 1.5: ¿por qué aboleran
el decreto ad abolendum fracasó. Bueno, el fracaso, o más bien la ineficacia del decreto ad abolendum de 1184 del Papa Lucio III se debió principalmente a conflictos internos dentro de los reinos cristianos y la jerarquía eclesiástica. En el siglo XII, la mayoría de los monarcas de Europa occidental todavía tenían su autoridad fragmentada debido a la gran autonomía de los señores feudales. Por otro lado, hubo muchos obispos que buscaron una mayor autonomía de la autoridad papal o pertenecían a familias vinculadas a intereses particulares de la nobleza. También en muchas ciudades, como en Italia, los obispos tenían prerrogativas de gobierno civil, confundiendo sus atribuciones seculares con sus funciones como miembros del clero. Muchos monarcas se vieron envueltos en guerras contra sus vasalos o reinos vecinos, haciendo de la lucha contra la heresía un problema secundario. De esta manera, la cooperación entre las autoridades eclesiásticas y seculares, que era el eje del decreto ad abolendum, se volvió prácticamente imposible en aquel momento. La pregunta 2, ¿cómo encaminó la filosofía medieval a la Inquisición? Bueno, el primer aspecto del pensamiento medieval para comprender la Inquisición es el concepto de cristiandad o Christianitas en latín. Mientras que la iglesia o eclesia se entendía como el grupo de todos los creyentes cristianos sometidos a la autoridad del Papa y los obispos, incluso a esos cristianos que estaban sometidos a reinos no cristianos, como los llamados mozárabes de los dominios musulmanes de la península ibérica. La cristiandad, por otro lado, se entendía como el conjunto de reinos, dominios y señoríos cristianos. En este sentido, la cristiandad y la iglesia se confundieron a menudo. Los pensadores cristianos medievales generalmente entendieron la cristiandad como un cuerpo encabezado por el Papa, cuyos reyes, señores y caballeros eran como sus brazos armados, que debían usar la espada en la defensa de la fe católica y sus instituciones. Hubo un debate entre los siglos XI y XIV sobre quién tendría la primacía de autoridad sobre la Iglesia y la cristiandad. Algunos sostenían que la primacía descansaba en el emperador y los reyes, mientras que otros sostenían que el Papa estaba por encima de los monarcas terrenales. Pero, independiente de estas diferencias, ambas corrientes consideraron que los monarcas debían velar por el bien espiritual y material de sus súbditos y que debían utilizar medios coercitivos como la prisión, el castigo físico, la pena de muerte para combatir a los herejes. Aquí hay que distinguir una cosa. Si entendía a los herejes como miembros rebeldes o disidentes de la iglesia y por tanto se admitía obligarlos a renunciar a sus creencias. De manera diferente, judíos y musulmanes que estaban bajo el dominio cristiano, las leyes canónicas de la iglesia prohibían convertir por la fuerza al cristianismo. Otra interesante analogía para expresar el pensamiento medieval acerca de este tema de la heresía y su punición lo hace el fraile dominico Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Él decía que si los reyes cristianos castigaban a la muerte por falsificar monedas, que eran bien material, los reyes tenían más derecho aún a castigar a los herejes por la muerte, puesto que los herejes falsificaban la fe, que era un bien muy más importante, más superior que el bien material del dinero, de la moneda. Por supuesto, también hay que señalar que una gran parte de la población medieval era analfabeta. Incluso entre el clero rural y urbano había sacerdotes con muy poca formación teológica. Así los inquisidores buscaron distinguir entre
quiénes eran herejes de hecho, aquellos que conociendo cierta enseñanza de la iglesia creían y predicaban de manera diferente, y quienes aparentemente eran herejes, pero porque no conocían la enseñanza oficial de la iglesia sobre un determinado tema. La contestación filosófica al castigo coercitivo de los herejes se desarrollará más a partir del Renacimiento, pero ganará más fuerza solo con el iluminismo, con la ilustración en el siglo XVIII en Europa y en el restante del mundo occidental. Bueno, la pregunta 3, ¿por qué los inquisidores de la fe no lograron su cometido? Bueno, los inquisidores de la fe instituidos por el Papa Inocencio III no lograron plenamente sus objetivos porque eran temporales y ocasionales. Así, no contaban con la estructura organizada posteriormente por el Tribunal de la Inquisición, que otorgó mayores poderes y capacidad de organización y desempeño. Bueno, la pregunta 4, ¿cuál es la diferencia entre inquisidores de la fe y el Tribunal de la Santa Inquisición? Los inquisidores de la fe nombrados por Inocencio III, como he dicho anteriormente, ocuparon el cargo temporariamente y en un lugar específico. El Tribunal de la Inquisición, en cambio, contaba con inquisidores permanentes, consultados por juristas y con toda la logística necesaria para que pudieran actuar según fuera necesario en los lugares donde se establecieron o donde los enviaban. Aunque existían inquisidores laicos, la mayoría de los inquisidores eran frailes dominicos o franciscanos, generalmente sacerdotes y licenciados universitarios en teología o derecho canónico. En la práctica, los inquisidores eran como jueces eclesiásticos, ¿no? Pregunta 5. ¿Qué tan brutales eran los castigos y por qué? Bueno, hubo una variedad de castigos impuestos por la Inquisición. Las penas más habituales, que ya existían en los tribunales eclesiásticos para otros tipos de delitos, eran el encarcelamiento en celdas individuales o la imposición de penitencias, como recitar salmos, llevar una túnica penitencial o peregrinar a un santuario específico. Estas penas se imponían a quienes confesaban y se arrepentían de la herejía, en cuyo caso podríamos entenderse como una extensión del sacramento de la confesión o del sacramento de la penitencia. También hubo penas impuestas por las autoridades seculares cuando la Inquisición entregaba al reincidente o al relapso que se negó a abandonar la herejía al brazo secular, es decir, a las autoridades seculares de los monarcas, señores feudales o de las ciudades. En esos casos, el castigo para el reincidente podría ser una multa o confiscación de bienes, y en caso de los relapsos, de las recaídas, la pena de muerte. En el caso de la pena de muerte en la hoguera, los que renunciaron a la herejía en el momento en que fueron atados a la hoguera eran ahorcados antes de ser quemados. Aquellos que no renegaron en este momento eran quemados vivos, dejando un fraile frente al condenado con una cruz, un crucifijo frente a sus ojos, buscando llevarlo a la contrición final. La hoguera tiene un simbolismo ligado a la idea del fuego como purificador, como en el caso de la visión medieval del purgatorio. Y aquí es importante destacar que, por contradictorio que parezca a nuestra mentalidad moderna, la idea de los inquisidores era hacer que el acusado abandonara la herejía para salvar su alma. Por eso el crucifixo apuntado al acusado que sufría en la hoguera.
El acto donde se leyeron las sentencias de la Inquisición y donde eran ejecutados los condenados se llevaba a cabo en una plaza pública en presencia del pueblo y de las autoridades, habiéndose dado a conocer en Portugal y España estos eventos como autos de fe. En el caso de las ejecuciones por parte de la autoridad secular por delitos ajenos a la religión, las formas de ejecución de pena de muerte fueron más variadas. Aunque la decapitación era más común para los nobles y la horca para los plebeyos, también hubo casos de ejecución por medio de mutilaciones u otros medios más lentos y más sufridos, ¿no? El elemento más brutal del proceso inquisitorial, al menos a los ojos de hoy, sería la tortura, que finalmente era llevada a cabo por funcionarios del poder secular. En el caso de la Inquisición había límites a la tortura como el tiempo y la prohibición de derramamiento de sangre o fractura de huesos. En este caso, las torturas más habituales fueron aquellas destinadas a causar cansancio, extenuación al acusado, como colgarlo o dejarlo sentado en una posición incómoda. El objetivo de esos suplicios, de esas torturas, no era tanto punir al acusado como al reo, como hacerlo hablar, hacerlo confesar. Se debe tener especial cuidado con el estudio de las torturas de la Inquisición, porque muchas de las imágenes que conocemos sobre este tema provienen de ilustraciones posteriores realizadas por protestantes holandeses en el momento de guerra con España. En este caso utilizaban la Inquisición como una forma de poner la opinión de otros reinos europeos, especialmente los protestantes, contra la monarquía hispánica, o producidas por estudiosos del siglo XIX con visiones románticas e idealizadas del pasado. Como ejemplo, podemos decir que recientemente se ha descubierto que muchos instrumentos de tortura supuestamente utilizados por la Inquisición, exhibidos en museos, eran de hecho falsificaciones del siglo XIX. Un caso análogo a eso podemos citar la de muchas armaduras medievales y renacentistas también exhibidas en algunos lugares turísticos de Europa, que recientemente se han descubierto ser falsificaciones también del XIX. Para tener una idea más cercana de cuáles serían las torturas de la Inquisición medieval, es más fácil que busquen imágenes de torturas en ilustraciones de manuscritos medievales. Enviaré algunas, si posible, por email también junto a este video. Bueno, pregunta 6. ¿Qué es la bula ad extirpanda del Papa Inocencio IV? La bula ad extirpanda fue un documento pontificio promulgado por el Papa Inocencio IV en 1252, dirigido específicamente a las autoridades seculares de los señoríos feudales y ciudades del norte de Italia. El documento enumera una serie de leyes sobre la cooperación de las autoridades seculares locales con la Inquisición. El elemento más conocido y controvertido de este documento es la Ley 25, que autoriza el uso de la fuerza o la tortura para que el imputado confiese su heresía o acuse a otros herejes, pero sin llegar a la amputación de miembros o riesgo de muerte. En el original, en latín, el documento se dice "cogere citra membre diminutionem et mortis periculum". La autorización de la tortura por parte de Inocencio IV fue una novedad en el caso del derecho canónico, ya que, aunque se usaba ampliamente en derecho secular en aquel momento, el uso de la tortura como forma de interrogatorio
haya sido condenado como inmoral por el Papa Nicolás I en una carta respuesta a preguntas de la delegación del reino búlgaro en el año 866. Diferente es el caso de la pena de muerte, que ha sido aceptada como recurso para castigar los delitos por la Iglesia desde hace mucho tiempo. Tenemos muchos documentos de la Iglesia del periodo medieval y posterior acerca de este tema de la legitimidad de la pena de muerte. Inclusive el Catecismo Romano del Concilio de Trento también hace referencia a esta cuestión. La pregunta 7, ¿cómo se diferencian las inquisiciones de la Edad Media de las que ocurrieron posteriormente? La Inquisición medieval fue sometida directamente al Papa y tuvo sus actividades prácticamente restringidas a Italia, Sacro Imperio Romano, Francia y el Reino de Aragón. En el siglo XV, el Papa Sixto IV autorizó a los reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, a organizar y coordinar la Inquisición en sus dominios. En este momento no existía un reino de España, sino un conjunto de reinos con diferentes ordenamientos jurídicos: Castilla, León, Aragón, Navarra, Valencia, Granada, etc., unidos bajo un mismo monarca. Por lo tanto, a los reyes de España se les dio prerrogativa de nombrar un inquisidor mor, un inquisidor jefe, para sus dominios, e instituir tribunales e inquisidores donde lo consideraban necesario. El Papa Pablo III otorgó el derecho similar al rey Juan III de Portugal en el siglo XVI. También fue en ese momento que el Concilio de Trento reorganizó el Tribunal de la Inquisición Papal, que pasó a ser más conocido como el Santo Oficio, nombre que también se utilizó para las inquisiciones en Portugal y España. La autonomía de las inquisiciones portuguesas y españolas se derivó del derecho del patronado que tenían estos monarcas. El patronado otorgaba al rey las prerrogativas de fundar parroquias y dioceses, así como el nombramiento de sus miembros ordinarios, de sus titulares. Como el patronado de los reyes de Portugal y España también se extendió a los dominios de ultramar, hubo la instalación de tribunales inquisitoriales en Lima, en México y en Lagoa Portuguesa, así como 3 visitaciones del Santo Oficio de Lisboa a Brasil en diferentes momentos. La Inquisición romana permaneció vinculada al Papa, pero comenzó a ser dirigida a partir del siglo XVI por un inquisidor mayor designado por el pontífice romano. Bueno, algunos apologistas católicos hablan de inquisiciones protestantes. Es cierto que también hubo persecuciones de católicos y protestantes en Inglaterra bajo la Iglesia anglicana, en la Escocia presbiteriana, en Suiza y los Países Bajos bajo las iglesias calvinistas, y en los principados alemanes y reinos escandinavos que adoptaron la confesión de fe luterana. Sin embargo, el uso del término Inquisición en estos casos es incorrecto, ya que la persecución y represión de los disidentes religiosos en estos dominios protestantes tuvo lugar bajo diferentes formas y organizaciones. Entonces, hubo también una persecución, una represión, pero son diferentes configuraciones jurídicas, políticas y religiosas, y también eclesiásticas, por supuesto. Es necesario hacer una observación concreta sobre el caso de judíos y musulmanes en los dominios portugueses y españoles. En teoría, la Inquisición solo tenía jurisdicción sobre los bautizados y por lo tanto no perseguía a judíos ni musulmanes, ya que eran considerados infieles, no tenían fe católica. Entonces no eran como los herejes, que serían los católicos quienes renunciaban a la doctrina católica. La persecución inquisitorial de judíos y musulmanes en los dominios portugueses y españoles fue el resultado de la política de bautismos forzados ordenada por los reyes Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla, así como por Manuel I de Portugal.
Al ser bautizados, aunque sea de manera coercitiva, judíos y musulmanes terminaron convirtiéndose en miembros de la iglesia en el punto de vista jurídico, legal, canónico, y por lo tanto sujetos a la Inquisición. A pesar de todo eso, es necesario frisar que era una práctica contraria a las normas de la iglesia, el bautismo forzado. Tenemos muchos documentos de la iglesia en contra de esta práctica, pero en el momento de lucha de los portugueses y los castellanos contra los potentados musulmanes en Granada, en Norte de África, y también con la cuestión de las divisiones causadas por la Reforma Protestante, el papado hace ojos cortos a esta cuestión y de cierta forma lo tolera, ¿no? La pregunta 8, ¿qué es el gnosticismo y el maniqueísmo? Sí. El gnosticismo en general es una doctrina que predica la necesidad de conocimiento oculto e iniciático para salvación o iluminación del individuo. Había sectas gnósticas entre los antiguos paganos y también en contextos judíos y cristianos. El gnosticismo tiende a considerar el espíritu como benéfico y la materia como maléfica, y su conocimiento oculto apunta a liberar al creyente de las ataduras del mundo material. El maniqueísmo fue una doctrina gnóstica que surgió en Persia en el siglo III después de Cristo, mezclando elementos religiosos cristianos, gnósticos y del zoroastrismo persa, ¿no? de la religión zoroástrica persa. El maniqueísmo tenía una visión dualista del mundo. El mundo material había sido creado por el dios maligno del Antiguo Testamento, que había encarcelado a los espíritus, mientras que Jesús en el Nuevo Testamento habría enseñado una doctrina para liberar a los espíritus de la materia. Debido a su doctrina antimaterial, el maniqueísmo entró en conflicto con varios dogmas de la Iglesia, como la encarnación de Cristo, la bondad de la creación y la necesidad de los sacramentos. Bueno, la importancia acá del maniqueísmo es que el maniqueísmo y el gnosticismo en general influenciaron principalmente a la herejía cátara, ¿no? Que es una herejía antimaterial y antisacramental, básicamente, ¿no? Pregunta 9. ¿Qué sucedió en las cruzadas albigenses? Bueno, las cruzadas albigenses entre 1209 y 1244 fue una expedición militar liderada por nobles del norte del Reino de Francia, bajo la convocatoria del Papa Inocencio III, contra los señores feudales de Toulouse y Languedoc, acusados de apoyar la herejía cátara o albigense. A los cátaros también se le llamaban los pobres de Albi o los albigenses. Esta cruzada terminó con la derrota de los señores del sur de Francia, quienes perdieron el control de sus tierras para la nobleza del norte que había liderado la cruzada. Otra consecuencia fue el debilitamiento de los grupos cátaros que terminaron expandiendo a otras regiones de Europa Occidental, especialmente el norte de Italia y el Reino de Aragón. La búsqueda para investigar y castigar esos remanescentes de los cátaros fue también una de las causas que culminó con la institución del Tribunal de la Inquisición por parte del Papa Gregorio IX. Bueno, esta pregunta no hace hecho, pero es una pregunta frecuente y creo que es interesante responderla también. Cuestión, ¿cuál es el juicio histórico de la Iglesia Católica sobre la Inquisición? Bueno, la Iglesia Católica reconoce hoy, especialmente después de
los pronunciamientos del Papa Juan Pablo II en el cambio del milenio, que el uso de la Inquisición fue un abuso dentro de la Iglesia y que no se ajustaba al verdadero espíritu del Evangelio, que debe ser predicado por la persuasión y no por la fuerza. Por otro lado, la Iglesia insiste en que la Inquisición sea estudiada e evaluada dentro de su contexto histórico, con honestidad intelectual, evitando exageraciones tanto en el sentido apologético, negacionista, ¿no?, o en el sentido de detracción. Un ejemplo que podemos dar fue el simposio promovido por el Vaticano en el año 2000, que reunió a investigadores de diferentes tendencias y áreas de conocimiento. En este simposio se aclararon muchos datos sobre la historia de la Inquisición, especialmente sobre los números, las cifras de procesos y condenas, tema sobre el cual los autores del siglo XIX y principios del XX tendían a hacer muchas estimaciones exageradas. Y ahora, con la abertura de las documentaciones de los procesos, podemos tener una estimación más precisa, más exacta sobre estos temas. Bueno, por fin, espero que mis respuestas hayan ayudado a aclarar sus dudas. Me gustaría agradecer a los estudiantes, maestros y todo personal del Colegio Marymount de Cuernavaca por la oportunidad de compartir mi conocimiento con mis hermanos mexicanos. Les doy saludos de Brasil y bueno, que Dios bendiga a todos. Muchas gracias.